Hola, buenas tardes. Esta es nuestra presentación talk. Somos Miranda Moreno y Ana Pau Pineda. Y nuestra situación en la vida real son los secuestros dados recientemente en Naucalpan. Bueno, como ya todos sabemos, o la mayoría de nosotros sabemos, en los últimos días y en las últimas semanas se han dado muchísimos casos de secuestros en Naucalpan y sus alrededores. Normalmente era un lugar tranquilo y seguro para vivir, pero desafortunadamente esta realidad ha cambiado en los últimos días. Los habitantes de esta zona tienen mucho miedo, se sienten oprimidos por el miedo de ser secuestrados o de ser robados. Y nos afecta a personas como nosotros, por ejemplo, los adolescentes, que ya no salimos a las plazas con nuestros amigos o al parque a pasear a nuestro perro porque el miedo nos oprime. Bueno, aquí el área de conocimiento que aplica es la de psicología y nuestra forma de conocimiento es la emoción y el lenguaje corporal. Bueno, aquí nuestro primer ejemplo es el de Emilio Higareda, el cual es un niño de Copán, que es una escuela aquí de satélite de la zona, que fue secuestrado el pasado lunes 10 de octubre después de salir de su casa en la mañana y él iba camino a la escuela. Después de este secuestro no se quiso dar información en los medios a fin de no entorpecer la investigación, pero justo en el día en el que se vencía el rescate, los papás entraron en estado de desesperación y trataron como de hacerlo público, pero de manera segura. Entonces recurrieron a WhatsApp y a partir de ahí se empezó a pasar la voz de que se necesitaba como que donaran dinero para que entre todos pudieran pagar el rescate. Esta es una señal de miedo por parte de los padres y de pánico porque tuvieron que recurrir a toda la comunidad de satélite y dejaron de recurrir a las autoridades. Esto es una muestra de desconfianza total a la autoridad y también refleja la pérdida de legitimidad del Estado en la misma. Bueno, nuestro contraejemplo sería que, por una parte, los vecinos, las personas están más alertas hoy en día. Ya no salimos casi a cualquier hora, sino siempre, ni solos, siempre tratamos de salir a comprar añados. Por ejemplo, yo vivo en Naucalpan, entonces este es un caso que yo he seguido desde pues muy cerca, porque pasa en donde yo vivo. Y he notado que muchos vecinos están muy alertas. Si ven un coche que no conocen, nos marcan o prenden la alarma o alguna cosa parecida. Igual si ven a alguien sospechoso caminando cerca de alguna casa, llaman a esa casa para advertirles. Esto es un método de protección entre vecinos que, si no llega a la paranoia, es bastante bueno, porque al final de cuentas es protegernos entre nosotros mismos como comunidad y pues unirnos, ¿no?, para un bien común. Este también es una parte de nuestro contraejemplo, que es como la unión de la comunidad para ayudar a ciertas personas afectadas. En este caso, gracias a que muchas personas pudieron donar al menos un poco de dinero, el rescate fue juntado y afortunadamente Emilio Higareda fue puesto en libertad 5 días después de su secuestro. Aquí podemos ver claramente que la sociedad, nuestra comunidad, dio una parte de ellos o quiso ayudar a los padres que estaban de verdad desesperados por tener de regreso a su hijo, y ojalá se pudiera hacer como este plan en otros casos que no sea solamente el secuestro, sino también como para ayudar a cuidar al medio ambiente o para estar seguros como en la vida diaria, ¿no? También un hecho que es importante recalcar es que es cómo el lenguaje corporal influye en la elección de la víctima. Porque, por ejemplo, en un estudio realizado en 1984 por una mujer que se llama Betty Grayson y Maurice Stein, se le pidió a convictos y presos que habían sido apresados por asalto que eligieran a partir de una grabación a las personas que asaltarían. Esto fue algo que cambió muchísimo la perspectiva que se tenía sobre la gente más vulnerable al secuestro, pues mostró que
el lenguaje corporal influye muchísimo en la elección de la víctima. Por ejemplo, se comprobó que la gente que traía la cabeza baja o que caminaba encorvada era más propensa a ser secuestrada, así como la gente que alardeaba de una buena posición económica. También la gente iba sola y la gente que se veía como distraída en el video. También podemos, bueno, según las estadísticas, en México los secuestros han aumentado de una forma catastrófica. Un ejemplo muy claro es que en el año 2000 hubo 2090 secuestros en todo el año. Para el año 2014 esta cifra subió a 32,000 secuestros. Podemos notar que el cambio es increíblemente radical, que los números son excesivamente altos y que tenemos que hacer un cambio porque estas cifras nos demuestran el peligro, el daño, el miedo que se implanta en la sociedad, y la verdad es muy difícil pues hoy en día estar seguros y sentirse seguros, pero a pesar de eso, como dijo mi compañera Miranda, es muy importante reflejar esa seguridad cuando caminas por la calle, ya que eso puede ser un arma para ti, usarlo a tu favor para no ser una víctima de secuestro o de asalto. Bueno, nuestro segundo ejemplo de cómo el miedo influye en nuestra vida diaria es la religión. Elegimos este tema y este ejemplo porque nos dimos cuenta de que la mayoría de la gente que clama ser católica, por lo general solo lo hace bajo la premisa de que no quieren ir al infierno. Entonces, bueno, según la Biblia, dice que de no seguir los mandamientos te vas a ir al infierno. Entonces, mucha gente no sigue la Biblia por convicción, sino por miedo al castigo divino. También otra forma de miedo por parte de la religión es el miedo, el conocido como miedo y temor de Dios. Esto se refiere a lastimar a Dios. Bueno, aquí en este aspecto la religión juega mucho con el tema de la conciencia social, moral, porque juegan como con tu sentido del deber hacia la persona que dio la vida por ti, y a partir de esto te manipulan y tratan de controlar tus acciones. Bueno, nuestro contraejemplo sería que a pesar de que los mandamientos y las reglas y los pecados que me dicta la Biblia, también ha ayudado a muchas personas a tener como un código de conducta. Muchas veces como ya sabemos, los 10 mandamientos dicen qué no debes hacer. Entonces, también es como una forma de enseñarte qué cosas sean buenas o no, o sean correctas o no, aunque no haya una ley que diga que algo es correcto o no, pues por sentido común sabemos que no tenemos que matar ni no tenemos que robar, por ejemplo, ¿no? Y también esto ayuda a muchas personas, al igual que muchas veces también lo toman como voy a hacer un bien porque quiero ser una buena persona y quiero hacer algo bueno por alguien más, no porque Dios me vaya a castigar o porque Dios me vaya a premiar, no para que cuando yo muera vaya y me pueda sentar al lado de Dios, sino porque si yo hago un bien, en algún momento se me va a regresar, y no es por alguna ley divina, sino simplemente es la naturaleza humana. Y bueno, esa es nuestro ejemplo. Sí, también yo creo que es importante aclarar que la religión también incentiva a la gente a portarse mejor, y no tanto por el miedo a ser sancionado por la ley, sino como por iniciativa propia, y ese es como un aspecto positivo del miedo en nuestras vidas diarias. Bueno, para concluir podemos decir que el miedo afecta nuestra vida diaria de manera positiva y negativa. Bueno, esto básicamente es como nosotros tomar el miedo, si lo tomamos como algo a nuestro favor o algo en nuestra contra. Por ejemplo, ser algo a favor sería ser más atentos a
a las personas que nos rodean, ser más seguros a la hora de caminar, no ir solos, protegernos a nosotros mismos. Y un lado negativo sería caer en la paranoia. Tampoco hay que irnos a los extremos. Entonces, si este miedo lo sabemos manejar, nos puede ser de gran ayuda. Sí, y también es saber controlar el lenguaje corporal y el lenguaje escrito, como se pudo ver en el ejemplo de las redes sociales, en el que por medio del lenguaje escrito se difundió una noticia y que al final el propósito, que era recaudar el rescate, se logró. O también como el del el lenguaje corporal, de que si logras proyectar una imagen de seguridad, eres 10% menos probable de ser asaltado. Bueno, esa fue nuestra presentación, Toc. Muchísimas gracias. Gracias.